Espero que estén todos bien. Antes de arrancar, consultas, dudas, algo que Profe, sí. yo quería dar un poquito lo del módulo de solicitud de provisión del SAFIPRO. ¿Lo necesitas dar ahora ya, Nati? Porque estás con esa No, actividad. o sea, cuando vos me digas, ya Porque la idea justo hoy preparé. sí, alguno necesita darlo ahora porque justo está con eso, vieron que por ahí es específico, lo vemos ahora, lo vemos, Nati. Si no, la idea es que la próxima clase, que es el 6, si no estoy errada, 6, 9 por ahí, la dediquemos solo a esa. O sea, la mayoría va a exponer, o los que tienen grabado pasaremos el videíto y demás. Vamos a usar esa clase para eso. Pero si Ah, en este bueno, caso, Nati, necesitas presentarlo ahora, sí, justo tengo un pedido para provisionar. perfecto. En general, no todos acá trabajan con el SAFIPRO, entonces está bueno por ahí aquel que tenga alguna duda o consulta, aproveche que hay varios expertos en SAFIPRO, de sus compañeros, en distintas actividades, como para que puedan ir despejando dudas si surgen. Pero para ver otra de las partes que realizamos o podríamos llegar a realizar todos estando dentro del área de administración, ¿sí? Bueno, Nati, te cedo todo el... Bueno, a ver, voy a ver si puedo compartir acá pantalla. Mm, Siempre, siempre me cuesta compartir pantalla. Ahí, Ahí va, Nati, ahí va. bien, vamos. Ahí está. Acá está. Ahí están viendo el módulo. O ¿Sí? Tal sea, cual. la página de SAFIPRO, bien. Bueno, entonces, el primer paso que hacemos en compras, habitualmente, porque si bien podemos iniciar expedientes y hacer un pedido de suministro y provisionarlo, o sea, y gestionarlo y provisionarlo, pero habitualmente el primer paso que hacemos es el solicitud de provisión, porque nos llega un requerimiento, digamos, un pedido, una nota, un pedido de suministro, y la gente de presupuesto lo gestiona, ¿sí? Y ahí les genera un preventivo, que es como la primera aproximación al gasto es el preventivo que vamos a tener. Y entonces nosotros creamos la solicitud de provisión, ¿sí? Con ese pedido. Lo vamos acá así que vamos primero acá al módulo, vamos a la solicitud de provisión y vamos a crear la solicitud. Ponemos el número de pedido, que en este caso ya me lo dieron mis compañeros. Lo buscamos y acá le damos clic y lo incluimos, ¿sí? Esto es un caso real. Vamos a generar la solicitud y le vamos a poner más o menos de lo que se trata. Servicio de almuerzo. Te hago una consulta, Nati, para ver por Sí, ahí si el resto puede decir cómo lo hacen en sus organismos. El, el pedido de suministro, sí. ¿viene hecho por o sea, el sector que el requirente, o viene la nota, viene el expediente? ¿Cómo se manejan ustedes específicamente? Nosotros habitualmente pedimos que venga ya el pedido de suministro hecho por el área requirente. Suele Ujú. pasar que algunos no saben manejar SAFI, pero bueno, se lo hacemos desde compras. Pero Nosotros, nosotros pedimos que sí. sí, que sea del organismo requirente porque así viene con las especificaciones que ellos saben, que ellos están al tanto. Ujú. Así que, Nosotros también, por el bien. sector requerente, pero a veces lo pedimos que venga en borrador antes de Ah, que pase al presupuesto, porque muchas veces, o sea, el 80% de las veces, para no mentirte, se equivocan, se equivocan en el ítem, en el anexo, y después no sí, la podemos modificar, o sea, la podemos modificar después en la solicitud de provisión, pero es mejor sí. que esté ¿cómo es? El pedido de suministro en borrador. Y ahí donde pone referencia, eso, bueno, yo ahí le pongo el número de expediente, lo copio Acá en confirmación de solicitud. claro, viste, Ajá. ahí le Sí, pongo el viste que número de cada uno expediente, va. cada uno lo hace como, igual, Sí. viste que, ¿dónde sale eso? ¿En el instructivo? No, no, ¿dónde sale después? No sale en ningún lado, esto Ah, no, no, es verdad, es interno, sí, es o verdad. sea, No, no.
Es para cuando uno busca otra Sí, solicitud. después. Claro, Ujú. ya sé, pero tendría que salir en algún lado, impreso en una En un provisión, algo listado, así. en el listado de Sí, SAFI, pero sale claro. solamente, que no lo emitimos. Bueno, Bueno, acá entonces le es muy damos a bueno aceptar. que hacemos. Nosotros recibimos y desde compra hacemos el pedido de suministro, porque la gente no sabe usar Safipro todavía. Claro, sí, hay Hay que diferentes. enseñarles, hay que Sí. capacitarlos, no hay que hacerles la tarea. Bueno, acá Siempre acá hacemos otros. se nos generó la solicitud, ¿sí? Igual, perdón, Anotamos el Nati, número. Clau, Sí, igualmente no aceptamos ningún expediente. Los expedientes solo los armamos nosotros, a pedido nuestro. Porque si no, te puede llegar pedidos o notas de pedido o pedidos de suministro de cualquier tipo e índole. Entonces, no. Las notas vienen dirigidas, bueno, en general a VIP por el cargo, pero a Marita o a Matías, que es la gente de compras, y ahí nosotros tomamos la decisión de el armado del expediente. La mesa de entrada sabe que no se arma expediente si no va pedido por nosotros. Si Sí, no, bueno, el problema que a veces ocurre que nosotros con Cloud también lo veíamos, que por eso nosotros pedíamos que el pedido de suministro lo haga el requirente, porque nosotros suponete lo haces y después te dicen, no, pero eso no era lo que necesitaba. Bueno, Entonces, es por ese problema que nosotros empezamos a decir, bueno, el requirente hace el pedido de suministro. Después, si tiene dudas, bueno, lo igual, arreglamos. igual, José, yo los pedidos de suministro los armamos en compra, pero los firma el área requiriente. Entonces, el área requiriente antes de firmar revisa que sea porque sale el pedido de suministro firmado desde el área que lo solicitó. Nosotros lo único que Perfecto. hacemos es la parte de Safipro, pero ellos chequean y igual no es a ver, es un flujo grande, pero no me imagino comparado con un centralizado donde tiene mucha cantidad de organización. Y lo que hacemos es esto, porque encontramos que antes pedían toner, cada uno armaba un expediente de un toner, un toner, un toner, y habían 105 expedientes de un toner. Entonces lo que hicimos fue recepcionar notas y acá hacemos una compra de toner una vez por año nada más. está bien que somos está pocos, o bueno. sea, no estamos hablando de un gran organismo, ¿está? Y sí, cuando son muy específicos, inclusive estamos casi todos en el mismo lugar físico, entonces es fácil acercarte a una oficina y verlo, que quizás en otros organismos no lo pueden hacer. Nosotros tenemos esa ventaja, ¿tá? Por eso es que fue por ese lado. Ahora sí, Nati, no te molestamos. Bien, bien, no hay problema. Bueno, acá vemos que ya se generó la solicitud, anotamos el número, que después lo vamos a tener igual, pero yo lo anoto. Le damos a aceptar y acá se empieza a cargar una serie de información, ¿sí? Entonces seleccionamos el renglón y le ponemos editar, ¿sí? Tenemos el costo unitario, que es, esta aproximación la pone el requirente, después se puede modificar. A la hora de adjudicar, nosotros le vamos a poner el monto que realmente va a ir, porque nosotros después de esto tenemos que pedir presupuestos. Pero bueno, esta es una aproximación al precio, ¿sí? En este caso no es tracto sucesivo, no lo vamos a prorrogar porque es algo único el día de hoy, así que vamos a aceptar. Sí, seguimos cargando más información en la parte de cronogramas, seleccionamos, bueno, todos en realidad, el renglón, le ponemos plazo de entrega, que esto es un aproximado por ahí para cuando hay que entregar otras cosas que sí necesitan un plazo de entrega, bueno, se le pone otro, pero en este caso se le pone uno eh, para que no esté vacío, no puede estar vacío. Y seguimos cargando los datos de la solicitud. Acá vamos a seleccionar la modalidad de contratación, ¿sí? En este caso es una contratación directa. La forma de pago, que esto es 30 días de fecha de factura. Ah, no, perdón. Estos ítems los estamos pagando contados. Casi me la mano. El mantenimiento de ofertas siempre es de 30 días. No requiere anticipo y guardamos la información. Siempre guardamos. Paso posterior es cargar la información del expediente.
Ponemos acá en buscar, ponemos el año y el número de expediente. 825. Cómo termina, lo buscamos. Y bueno, acá tenemos los tiempos de Safipro. Acá lo tenemos, lo seleccionamos y generamos cabecera, es la manera de vincularlo. Y ahí guardamos la información también. Después sigue en el paso de confirmación y después sigue el paso de autorización. En este caso, cuando necesitamos alguna norma legal, se autoriza con esa norma legal y si no, eventualmente se puede autorizar con la ley 2141 y a la hora de adjudicar le ponemos la norma legal que preparamos para este caso. Así que bueno, yo lo voy a dejar en este paso por si me olvido de algo, después de la clase lo sigo viendo, pero este Si sería no, no como la van a primera comer y aproximación. Claro, te van a así que matar. Acordate este que sería el dijiste primer que era paso. para hoy, ¿eh? Sí. Después de las 10, ahí me fijo qué van a comer. No, mentira. Bueno, esto es como el primer paso. Por ahí los que trabajan en compras pueden hacer un montón de correcciones en base a esto, pueden hacerlo distinto, mínimas cosas distintas. Y después pueden hacer otros pasos, que es el de adjudicación y el de hacer una orden de compra. Así que bueno, yo quería mostrar esto, que en este caso lo tenía para hacer y ya les mostré más o menos cómo es. Así que bueno, gracias, profe. Nati, No, Consulta. Nati, Una- Sí. tenés ¿ustedes consultas hacen varias, norma Nati. legal para todas las contrataciones de autorización? En este ejercicio, en este año se implementó, nos pidieron que hagamos una norma legal para todas las contrataciones. ¿Para 70.000 pesos también? Sí, Ah, también. mira vos qué bien. Cada vez que emitamos una orden de compra, lleva una norma legal. Así que es algo nuevo para nosotros, lo implementaron este año. Así que bueno. Una consulta, Nati. Sí, sí, Ari. ¿El anexo del pedido de suministro le ponen el nombre de la gente y DNI? Ese detalle de las personas que van a usar el servicio. Habitualmente sí. Sí, se le pone para quién está destinado y algunos otros detalles específicos. Esto tiene que venir en el pedido de suministro. Por ahí Por eso nosotros no en los solicitud arroches, no lo ¿no? tocamos. Claro, después lo chusmeo bien. Así que bueno, hasta ahí sería. Pero sí, sí tendría que contener información importante. El Gracias. anexo. Eso lo ves al inicio, cuando estás editando los renglones para Ariel, te digo. Exacto, sí, 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 Claro, sí. Eso es me la lo parte que saqué. decía José Luis, que digamos acá te da la oportunidad de modificar el pedido de suministro en el caso de que el requirente no lo haya hecho, nada, que le haya faltado algo o coso, ahí tenés la oportunidad de modificarlo, digamos. Claro, esa es la instancia. Sí, 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 es así. Para el resto que no está en compras, ¿quedó claro? Porque para Dejé de nosotros compartir. es muy fácil, como que lo mandamos y es todo rápido y bueno, está bien estar en una contratación directa, pero tienen sus pasos y por ahí uno se enoja con el de compras porque no tiene las cosas al tiempo y que demoran y demás. Bueno, por más que tengamos un sistema, hay un proceso detrás y no es que es todo inmediato. Entonces por ahí está bueno ir conociendo el trabajo de nuestros Pero Nati, compañeros. vos decís una norma legal ahí por una directa de 70.000 pesos y la hacen rápido, Sí, 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 la firma el ¿sí? director provincial de administración. Ajá. Le decimos que sea rápido, así que sí, O sea ya que que lo él pidieron, digamos. firma una norma legal para la autorización y otra para la aprobación en 70.000 pesos. ¿Llevan dos normas legales cada contratación? No, para aprobar. Para Autoriza. aprobar nomás. Ah, ahora Autoriza por sí, la o sea que vos podés 2141. autorizar la solicitud, digamos, esta. Está bien que no lo hiciste para después revisar, digo, pero podrías. Sí se puede. Sí, se Ah, ok. puede. Sí, 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 Había sí. entendido que lo hacía también en esa instancia. Digo, uy, un montón de trabas. Se la pasaba haciendo disposiciones.
Eso te digo, y después el tiempo que se tarda también, porque por ahí, viste, Y sí, Es pero verdad, bueno. sí, lleva un rato más, algunos días Claudia, más a veces. ma- El resto de Claudia. los Ah, organismos, los que están en compras, ¿alguna aclaración a esta parte fuera de que estén en alguna otra después? Nosotros, bueno, nosotros le hacemos proyecto de dispo a Claudia cuando tenemos servicios o cuando, según los montos, determinamos montos, pero así directas de tan poco cuantía no, esas las aprobamos mientras no sean servicios. Por ejemplo, el otro día hice una de servicios de limpieza de calefactores para Chosmalal, 450.000 pesos, pero como es un servicio y necesitamos después que se sea certificado, por consiguiente, ahí sí le hicimos dispo, hacemos que firme. Nosotros, en vez de hacer una dispo, usamos el informe de adjudicación que emite Safipro, lo cargamos a GDE y hacemos que lo firme el director provincial de administración. Y eso hace de norma legal. Y tenemos la autorización de contaduría para que así sea. Ah, mira qué bueno. Es un Ah, dato que es importante porque hace que sea más ágil. Está re bueno eso. Y tiene el mismo valor que la norma legal, porque es la intervención, vendría a ser el acto administrativo con el que el director así aprueba. Ah, pero bueno, Está yo muy pido, bueno. Hablo de las directas, chicos, es hasta 7.200.000. acá la diferencia, bueno, que nosotros tomamos es hacerla pasar a Claudia, le damos intervención en el antes de la gestión de pedido. Antes de la gestión de pedido le mando por mail un pase a Claudia solicitando visto bueno y autorización para continuar con el trámite administrativo y le explico qué está pidiendo el requiriente. Entonces ella, una vez que lo pasa a gestión de pedido, es como que ya ella lo visó por primera vez, porque si no, los directores provinciales se enteran a lo último, cuando van a firmarle el COMEX de la factura. Entonces, en cambio, ahí le di un pasito antes de iniciar la compra, porque es capaz que ella recibe así y después dice, no, porque vamos a comprar esto y te puede decir que no. Claro, pero en tu caso, no, porque no, ustedes arman el expediente. En nuestro caso, por claro, ejemplo, el director ya provincial llega. lo ve cuando llega el expediente, digamos. Él autoriza y después se lo pasa a presupuesto que ellos hacen la gestión de pedido y ahí viene, pero ya Claro. pasó por el director provincial. Para cuando Después le llega a damos alguna compras, ya intervención. está En el caso de que autorizado. haya mucha diferencia de valores, ahí sí le damos alguna otra intervención. Pero si Total. no, la intervención es cuando llega el expediente, digamos. Y nosotros, en Exacto. nuestro caso, en nuestro organismo, hacemos norma legal para las contrataciones directas únicamente cuando son bienes de capital. Después, no hacemos norma legal. Claro. Vale. Esto es lo interesante de poder exponer, cada uno tiene sus formas de trabajo y bueno, inclusive esto de ir haciendo el comparativo con con Claro. el colega nos puede servir a mejorar procesos a cualquiera de los que estemos en esos sectores. Lo, Así de que lo del informe de adjudicación de que hacen los chicos en energía está buenísimo. no está. ¿Y eso lo tienen aprobado, Clau, con algún dictamen de contaduría o simplemente lo charlaron? Bueno, primero, como siempre, fueron observaciones hasta que llegamos a un acuerdo después de varias charlas y demostrarles que tenía el mismo valor que la norma legal hasta que nos lo terminaron autorizando. Sí. Qué interesante. está Para tenerlo. bueno porque se tarda mucho menos. Es lo que te digo yo que Nati decía, la norma legal, todo Claro. tardaba. En vez del informe de adjudicación se lo mandaba a firmar y listo, ya está, después lo vinculás y ya está. En nuestro caso, el director de administración toma conocimiento, como decía Santi, es igual en esa parte. O sea, cuando ese expediente llega a compras, él nos lo También indicó para que nosotros lo compremos, Claro. ¿no? Entonces, Es más, hasta ahí mismo, él mismo puede bajar las cantidades, puede. sí, es similar acá, nada más que acá recién damos el ok para iniciarlo. Claro. Pero en vez de venir el expediente, iniciamos el expediente. Pero Esto es importante, o sea, se tendría que juntar varias gente de compras de distintos ministerios para ver la forma más rápida de acelerar el proceso y ahí sí se puede hacer un manual de procedimiento para que se tarde menos ¿cómo es? La resolución para la adquisición de cosas. Está bueno eso, habría que hacer un manual y decir, bueno, ¿cuál es la forma más rápida y legal y o sea, que
que cumpla todas las condiciones y llegar más rápido a lo que se solicitó. Lo que pasa en ese caso, José Luis, deberías tenerlo aprobado, bueno, validado por contaduría y demás, porque si no te va a pasar que por una decisión política, como le pasa a ti, tiene que hacer normas legales absolutamente en todas las compras. Y por más que tengas un manual de procedimientos, si no está estandarizado esto. Claro, por eso estandarizarlo, o sea, hacerlo legal, cosa que sea la forma más rápida de llegar de acelerar el proceso. Bueno, pero gente de compras se junta y le propone a Sebastián Pistañesi. Nosotros nos hemos juntado varias veces con Sebastián, ¿eh? Es re abierto, es una persona que toma todas las propuestas, las analiza, o sea, en eso está buenísimo. Una persona muy proactiva, le gusta esto de poder hacer modificaciones, irse adaptando a la... Bueno, hoy por hoy ya nos va a tocar cuando hablen los de tesorería y demás con los nuevos procesos de las tarjetas de recargables y con otros cambios que está haciendo, inclusive en renta. Nos planteó el otro día cuando estuvimos en la reunión con el banco, que en rentas también está viendo de hacer cambios para los sellados y demás, que la verdad que es interesante. Y también llevarle las propuestas, ¿no? Porque por ahí, nada, es una pavada lo que les digo del informe de adjudicación, pero si nace la propuesta desde el organismo, desde el SAF, llevársela, él te escucha, no necesitas que salga, viste, que sea masivo. No, está bueno. Bueno, para el resto, ¿no? La verdad que sí, Seba es un capo, hay que aprovechar que está alguien así, con las ideas, con apertura, para poder aplicar. Bueno, ¿alguno más que quieras poner hoy? No. Bueno, no se olviden que hasta esta noche está para el trabajo práctico. Sé que varios lo han presentado. ¿Se puede prorrogar eso? ¿Quién habló? Profe, yo estoy con inconvenientes con eso también. Se me rompió mi computadora y la tengo en el técnico, así que no voy a poder hacer la entrega hoy. Está. ¿Y el resto? Porque re poquitos han presentado, pero escucho ofertas. Una extensión de horario, aunque sea. Bueno, después entro y los extiendo. Recuerden que por ahí, si hay observaciones, algunos ya me corrigieron, las que presentaron ya los trabajos, que hice observaciones, corrigieron y devolvieron, pero si llegan a haber observaciones en como es un trabajo que va concomitante con los siguientes, porque es la misma temática, nada más que vamos incorporando información, la corrección la pueden hacer para el segundo trabajo práctico, el que les haga ahora, ¿sí? La idea es poder tenerlo completito para el final. Yo pienso que las entregas tendrían que ser siempre el domingo a las 23:59, porque yo lo tengo armado. Y No ¿qué se pasó confía que no en lo eso, sí, es verdad. presentaste? Y no, porque lo tengo que pulir y entonces Porque siempre estaba espero. acostumbrado que siempre ponía domingo 23:59. No, porque siempre el fin de semana digo, bueno, lo termino el fin de Bueno, te lo semana y voy lo a dejar presento. para el fin Igual de está semana. bueno que sea el Para domingo. el domingo, profe. El Para el domingo domingo. uno está más tranqui, se ocupa mejor. Claro. Bueno, vamos para el domingo. Lograron lo que estuve llorando toda la semana. Pero no me hacen caso a mí. No. Bueno, arrancamos. ¿Ven? ¿Sí? Sí. Bueno. Sí, se ve. ¿Vamos? Sí. ¿Quién habló? No, que se ve bien, le decía, profe. Está bárbaro, gracias, Nati. Bueno, unidad 2. Nosotros veníamos hablando hasta acá de, bueno, la gestión, las herramientas que se tenían. Hablamos que todo esto lo hacíamos para que haya transparencia, en la posibilidad de la rendición de cuentas, que la rendición de cuentas en este caso no era control, sino era a la ciudadanía. Entonces nosotros para poder rendir, para poder transparentar y ver cómo va nuestra gestión y si tenemos que volver a replanificar, nos tenemos que llevar adelante
con indicadores, ¿bien? Entonces, ¿qué es un indicador? Es una forma de medir. Yo, de qué forma voy a saber si estoy alcanzando los objetivos y las metas, va a ser a través de estos indicadores. De si este indicador que yo planifiqué, que armé, que diseñé para poder ir analizando mi gestión, se va cumpliendo o no. Entonces, me sirve para medir y el fin último del indicador va a ser para poder tomar decisiones, que es lo que yo necesito. Continuamente ir tomando decisiones. Del tipo estratégica no va a ser en nuestro caso, del tipo tácticas operativas seguramente que sí, este de mediano plazo, este que tiene probabilidades de que suceda un hecho o no, y en base a eso yo voy gestionando, o decisiones del tipo de certeza, que es, sé que, bueno, tengo que hacer todos estos pasos en el SAFIPRO para poder sacar una orden de compra, ¿está? Pero voy tomando decisiones. Entonces, a partir de ahí yo voy a tener un cúmulo de datos. Nosotros continuamente estamos rodeados de datos, todo el tiempo. Pero todos esos datos no me sirven para todas las situaciones en las que yo estoy tomando decisiones. Pueden servir en algunos momentos sí, en otros no. Entonces, cuando ese dato se convierte en, frente a la situación en la que estoy, ¿no? El contexto determinado en el que tengo que tomar una decisión, me va a servir, esos datos que yo estoy tomando se van a convertir en información. Entonces tengo que separar bien la diferencia entre lo que es dato y lo que es información. Información es ese dato convertido en algo que yo necesito para tomar una decisión determinada. Esa información me puede dar a mí determinados tipos de alternativas, porque tomar una decisión es la elección entre diferentes alternativas, ¿no? Entonces, fíjense que ustedes mismos recién, todos hacían de distinta forma o completaban los mismos 6 pasos que les pedía el SAFIPRO, por ahí de distintas maneras. Uno en la referencia ponía una cosa, otro otra. Entonces, la información que cada uno va a utilizar tiene que ver con las distintas alternativas que deciden para llevar adelante. Y así voy tomando decisiones. Cuando yo voy tomando decisiones, tengo que analizar cuándo es importante la decisión que estoy tomando y cuándo es urgente. ¿Está? Entonces, por ahí muchas veces estoy con lo importante, pero viene algo urgente, tengo que dejar lo importante de lado, seguir con lo urgente, bueno, pero tenemos que discernir cuándo es urgente y cuándo es importante, o cuándo se dan las dos opciones. A partir de ahí, yo tengo la famosa matriz de lo importante y lo urgente, donde voy a ir viendo qué actividades o tareas son menos o más importantes, esto en un continuo, o menos o más urgente, y a partir de ahí, ¿qué es lo que hago? Si lo que me están solicitando, lo que tengo que hacer es importante y urgente, lo tengo que hacer ya, ¿está? Tendré que dejar de lado todo lo que estaba haciendo y ponerme a hacer eso y resolver, darle las, no sé, las opciones posibles que me está pidiendo el presidente en este caso, el subsecretario, el ministro, lo que fuese. Entonces, hacerlo ya. Ahora, si es importante lo que estoy haciendo, o sea, si es importante la tarea, la actividad a desarrollar, pero no es tan urgente, la planifico. Lo ideal sería acá, estar nosotros planificando todas las actividades a llevar adelante para que no se conviertan esto que tengo planificado deje de ser menos urgente y pase a ser súper urgente y tenga que salir a apagar incendios, ¿sí? Entonces, lo llevo planificado. Ahora, cuando las actividades a desarrollar no son tan importantes, pero pueden ser urgentes, la delego, no la hago yo, no la pongo yo en cabeza, sino alguien del equipo de trabajo es el que lo lleva adelante, ¿sí? Y cuando las actividades no son importantes y no son urgentes, las postergo, que quizás ya las tenía planificadas, o las elimino directamente si es algo que yo veo que no va a agregar valor tampoco a la actividad que estoy realizando. Entonces, es fundamental que nos planteemos esto. ¿Dónde estoy? ¿Qué actividades me están dando? ¿Está? ¿Es urgente? ¿Lo tengo que salir a hacer ya o lo puedo ir planificando? Todos tenemos actividades de las 4 índoles. Bueno, ¿cómo las voy ubicando?
Y esto también nos va a servir a nosotros para, en esa planificación, que ya hicieron algunos, que ya tienen ahí para el toque final, dijo José Luis, es ir viendo, porque la segunda etapa, o sea, no es la que van a presentar ahora, pero la que van a presentar más adelante, es ir armando esas actividades, su planificación operativa, ir viendo qué decisiones van tomando, cómo va a ser, cuán importantes o urgentes son esas actividades, y van a ir armando indicadores de esas actividades, ¿sí? Obviamente no van a tener 100 indicadores, tendrán 1 o 2 indicadores por cada una de las actividades planteadas, que son los que me van a ir dando la alerta. Cuidado que si yo lo sigo dejando, que este indicador se vaya modificando del valor base que le puse, se puede convertir en algo urgente, ¿tá? Porque no lo planifiqué, porque lo planifiqué pero lo fui dejando de lado por otros urgentes que tengo en la oficina. Entonces, eso mismo de las actividades que ustedes plantearon en su planificación operativa, van a tener que empezar a ir desarrollando estas actividades que ven acá. Entonces, ¿para qué esto? ¿Para qué? ¿Quién me dice la urgencia o no de las situaciones que yo tengo planteadas? Lo que se denominan los grupos de interés o los stakeholders. ¿Qué son los stakeholders? Son aquellos que van ejerciendo algún tipo de interés o de presión sobre las actividades que yo voy desarrollando. Yo ahora las estoy referenciando a las nuestras, pero imagínense que esto mismo va creciendo a medida que yo voy creciendo en la pirámide, ¿está? Cuanto más estratégica es la decisión, más grupos de interés ejercen presión sobre la misma. Entonces, estos van a influenciar en las decisiones. Hoy por hoy voy a ir buscando todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social y con la percepción de la ciudadanía, la participación ciudadana. Todo lo que veníamos hablando en la primera unidad tiene que ver con lo que me están pidiendo los grupos de interés o grupos de presión sobre la organización. ¿Quiénes son? ¿O quiénes pueden llegar a ser? Y a partir de ahí nosotros podemos ir modificando, o sea, poniéndole nombres ya a cada uno de estos, no haciéndolos tan genéricos, dependiendo cada una de nuestras organizaciones. Los empleados y funcionarios van a estar en todas, ¿sí? Los empleados y funcionarios del organismo. Ahora, por ejemplo, los gremios me van a afectar más en menos. Quizás un gremio yo pueda estar diciendo, no, en este es UPCN, en este es ATE, en este es ATEN, dependiendo de qué organismo sea en el que estoy, Cipros Apune, o sea, dependiendo de quién esté, va a ser por ahí el gremio o los gremios que ejerzan presión, o sean grupos de interés de mi organización, que van a ser aquellos que quizás por ahí no en compras, pero sí en otros sectores de la organización, estén afectándonos en cuanto a decisiones a tomar, ¿sí? Que tenemos que estar alerta. Obviamente la sociedad o el grupo de la ciudadanía al que yo voy con mi acción específica desde el organismo. Recuerden que todo esto nace de políticas públicas, ¿bien? Esas políticas públicas que tiene a cargo el organismo en el que yo estoy es lo que repercute en el resto de la sociedad y sobre el que voy a tener el feedback. Empresas o asociaciones con las que yo trabaje como organismo, como ministerio, o sea, no va a ser lo mismo los chicos de recursos hídricos o energía, que obviamente van a tener determinados tipos de empresas como grupos de interés, grupos de presión, que van a estar ahí continuamente viendo qué decisiones están tomando o cómo llevar adelante el lobby, entendido bien, ¿no? Como presión para acciones que se necesitan desde la organización, a, por ejemplo, determinadas asociaciones que pueden estar con la parte ambiental o con el IPBU o con el Consejo de Educación. No todos vamos a interactuar con los mismos. Entonces, sí tenemos que tener en cuenta con quién estoy interactuando yo. Ahí la veo a Clara, justo en este momento, y lo que decíamos recién de los gremios. Para ellos, o sea, el área de recursos humanos y los gremios tienen relación directa porque les van modificando por ahí, no de manera directa, pero sí a través de, vía el convenio colectivo, las modificaciones del convenio colectivo, todas las actividades que ellas tengan que hacer después.
¿tá? En la liquidación de sueldo, en un ítem más, o cómo se modifica. Entonces, siempre tener en cuenta quién es el grupo de interés para el organismo en el que yo estoy trabajando. Obviamente los proveedores, ¿está? Que a algunos los van a afectar más, a otros menos, pero a la organización en sí la va a terminar afectando el proveedor. O porque no me entregó el producto en tiempo y en forma, o porque no era lo que quería, o porque no me cotiza, o porque por decisiones del macroentorno no puede traer ese producto. O sea, tuvimos muchos momentos que los importados no podían entrar. Sí, Nati, te veo ahí. Porque no le pagan, ¿no? Sí, Bueno, así que porque no le pagan, sí. Bueno, no sé cómo están el resto. Nosotros, gracias a Dios, de este lado vamos al día. Entonces, en eso, y a ver qué trae esta consecuencia, que por ahí te coticen más barato, porque saben que están cobrando a la semana. Entonces, también eso afecta, porque te dicen, ¿por qué? O sea, no es que te recargan por recargarte, porque el mismo proceso de la demora en el pago hace que, obviamente, el diferencial que te ponen es mucho más alto, y vos seguís jugando con la transparencia, o sea, porque vos seguís haciendo el proceso licitatorio o el comparativo de las 2, 3 ofertas que te mandan, pero bueno, te encontrás con esto. Por ahí el centralizado está más complejo con esta situación porque, o sea, depende de las TGF y demás. Bueno, nosotros hoy por hoy, ya hemos visto la otra parte, hoy por hoy tenemos como esa ventajita, y la verdad que está bueno. Si en algún momento tienen la posibilidad de esa experiencia, está bueno. Organismos de créditos en general, que por ahí va a estar más marcado en algunos ministerios, por ahí no en todos, pero el hecho de qué posibilidad de financiamiento externa podés encontrar, o qué tenés que pagar a esos créditos que ya tuvo el organismo. Entonces también es un grupo de presión. Quizás no para todos, quizás esto lo vea más, por ejemplo, alguien que esté en el Ministerio de Economía, que lo pueda ver mucho más relacionado, y después toda la relación o los grupos de presión de los organismos, tanto nacionales como locales, ¿sí? Que eso vamos a tener, o el municipio, la comisión de fomento que te requiere determinadas cosas. Por ahí los chicos que están en desarrollo humano lo pueden vivenciar más porque ellos tienen justo esas áreas a cargo, pero en general todos los que trabajamos en la administración pública algún tipo de relación con los municipios o comisiones de fomento tenemos, y en algunos casos con organismos nacionales, que también uno va analizando, realizando las actividades en base a esos grupos de presión, o viendo, cuidado que esto, que no lo estamos completando en este momento porque no se requiere, puede ser que tengamos algún problema o una injerencia a nivel, no sé, con un municipio, y nos traiga alguna otra actividad que hasta el momento era totalmente planificada y se convierta en algo urgente, y a salir a hacerlo o a resolverlo inmediatamente. Entonces, tengamos todos en cuenta quiénes serían nuestros stakeholders, ¿sí? Quiénes serían los grupos de interés de donde nosotros estamos trabajando. Quizás nosotros, como somos un sector interno en un organismo, nuestros grupos de presión o interés sean las áreas con las que trabajamos de nuestro propio organismo. ¿Bien? ¿Qué sé yo? Yo la pienso acá, la parte de recupero, de técnica, que son los que nos demandan que nosotros funcionemos. Sí, la ciudadanía, obviamente, porque también tenemos relación directa con ellos. Sí, los proveedores, porque son los que estamos comprando. Sí, nuestros compañeros de trabajo y los funcionarios. Por ahí no un organismo de crédito. Bueno, en este caso a nosotros nos afecta, pero por ahí no sería un punto a tener en cuenta, y quizás hayan otros que no lo visualizamos acá, pero que formen parte de cada uno de sus sectores u organismos dentro de los grupos de interés. Vayan pensando a ver quiénes serían los grupos de interés de sus organismos. A partir de ahí, esos indicadores yo tengo que empezar a armarlos. ¿Bien? ¿Para qué? Para poder
ver cómo va el accionar, cómo va la gestión en mi organismo. Entonces decimos, ¿qué es lo que vamos a medir? Es lo primero que nos tenemos que preguntar. O sea, ¿cuál va a ser la base de lo que yo quiero medir? ¿Voy a medir todo? No. Voy a medir aquello que veo que va a afectar el accionar, o sea, de mi gestión. Voy a ir analizando mi gestión en base a esto que voy midiendo. Entonces ahí es donde yo elaboro o diseño los indicadores de desempeño. El indicador de desempeño que yo armo, que va a ser el indicador base, me va a servir para comparar. O sea, yo armé un indicador que va a ser, por ejemplo, cantidad de compras realizadas en un mes. ¿Tá? Me voy a poner que mis compras van a ser, digo un número por decir, chicos, ¿no? Tengo que hacer 15 compras mensuales, sabiendo cómo es el organismo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo armo mi indicador y voy a ir evaluando mes a mes o comparando si voy en relación o no a ese indicador que yo mismo trabajé. Entonces, a partir de ahí, ese indicador que voy a diseñar tiene una parte descriptiva y una parte valorativa. O sea, yo voy a necesitar tanta cantidad de expedientes analizados por mes. Y ahí es donde yo voy, describo, es el análisis de los expedientes, la cantidad que voy poniendo, y eso es lo que comparo. Mi mes base que dije, voy a hacer 15 compras, voy a analizar 30 expedientes, o voy a monitorear 5 legajos con los que realmente hice. Y ahí es donde voy analizando y evaluando mis indicadores de desempeño. ¿Qué características tienen que tener? Todavía no los armamos, es simplemente saber que tenemos indicadores que tengo que realizar. Tiene que ser objetivo el indicador. ¿Ah? Me tiene que servir para poder medir lo que estoy haciendo. Recuerden que esto tiene mucha relación con el objetivo y las metas que nos planteamos, qué es lo que queríamos hacer. ¿Se acuerdan que el objetivo era lo que quiero hacer, qué quiero? Respondía al qué. Y la meta respondía a cuándo quiero ese qué y con cuánto lo quiero. Entonces lo tengo que medir. Si yo no mido, no es lo mismo que compré 10.000 vacunas cuando debería haber comprado 100.000 vacunas. ¿Ah? Entonces tengo que poder valorar ese objetivo que yo me estoy planteando. Entonces tiene que ser objetivo, tiene que ser medible, relevante. Si no es relevante, no me interesa ese indicador. ¿Está? Lo dejo de lado. Quizás no es relevante hoy, quizás es relevante el año que viene o en el segundo semestre. Tiene que ser específico. Tengo que medir eso. ¿Qué estoy midiendo? Los legajos, las compras realizadas, los pagos hechos, las transferencias. Algo estoy midiendo. Tiene que ser práctico y económico. Si no es económico lo que yo estoy haciendo, el indicador que me pongo, y no me sirve, porque si voy a gastar más tiempo en poder elaborar un indicador, la verdad que no sirve para lo que necesito. Y obviamente ese indicador tiene que tener un plazo y un tiempo de realización. El indicador que quizás me planteé el año pasado no me sirve este año. Este año lo tengo que cambiar. O concluí o no pude concluir una actividad, entonces la dejo de lado, ya ese indicador que me había planteado para eso no me va a servir. Quizás tengo otras actividades a realizar y otros indicadores a crear para lo mismo. Entonces siempre tengamos en cuenta esto, que sea objetivo, que lo pueda medir, que sea económico, o sea, que lo que gasten en hacerlo y en controlar ese indicador sea económico y no sea mucho más caro de llevar adelante el indicador. Es relevante para las tareas que estoy llevando o que necesito analizar. Eso como característica. Ahora, ¿de dónde yo puedo tomar información para ese indicador? Yo puedo tener indicadores de los insumos, o sea, de todos los recursos que utilizo para llevar adelante una actividad, sean económicos, humanos, recursos materiales. ¿Se acuerdan todo lo que habíamos visto de recursos ya en teoría general de la administración, que eran las entradas al sistema? Yo puedo tener indicadores de ese tipo. ¿Ah? Cantidad de empleados que necesito.
cantidad de pesos para tal actividad. ¿Ven? Esos van a ser mis indicadores de insumo. O yo puedo tener indicadores del proceso o de los productos realizados. Y ahí voy diciendo, bueno, ¿cuántos expedientes llevo adelante de qué cantidad de casas pretendo cobrar? ¿Cuántos sueldos liquido por mes? ¿Ah? Cada proceso o productos terminados van a tener sus propios indicadores. Fíjense que algunas áreas van a tener indicadores de procesos, algunos de los sectores. Y ustedes después me van a decir qué les parece. Si estoy en tesorería, en compras, en contable, indicadores de qué tipo van a ser más viables o fiables para mi sector en particular. O directamente indicadores de resultado. Cuando yo hablo de resultado, recuerden siempre, esto viene de una política pública. Ya estoy cumpliendo con lo que la política pública me dijo, y ahí voy a estar midiendo los resultados de impacto. Entonces, voy a tener tantos indicadores como lugares donde quiero implementarlos, ya sea de insumos, de procesos o productos o de resultados. Si es por nombre de indicadores o por tipo, ustedes en el material tienen sobre el final indicadores para tesorería, para compras, indicadores de presupuesto, indicadores de recursos humanos. Ya tienen un montón y pueden agregar otros tantos. Pueden ir utilizando algunos de esos que les sirvan o los propios que ustedes creen o tienen. ¿Bien? Pero es identificar. Tiene que ver con los insumos que yo tomo para poder hacer mis actividades, tiene que ver con el proceso durante el desarrollo de la actividad, o tienen que ver con el resultado, con lo que yo entrego, con lo que estoy ayudando a que esa política pública se lleve adelante. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? ¿No? ¿Mazo? No sabe. No sabe, no contesta. Sí, se entiende, sí. Faltenme. Bueno, eficiencia, eficacia, la tenemos así de todos los días. Y yo puedo tener indicadores de eficiencia que pueden ser físicos, financieros, físicos. Va a ir dependiendo de qué es lo que esté analizando para ver cuál es el que voy a utilizar. En el material ustedes van a ir teniendo ejemplos de cada uno de ellos, pero va a tener que ver con los bienes si estoy hablando de lo físico o con el dinero si estoy hablando desde lo financiero, ¿no? Puedo ir haciendo mezclas de cada uno de ellos. A partir de ahí, si lo cumplo o no lo cumplo, si ese desvío es más positivo o negativo, quiere decir si ese indicador es de eficacia. Lo cumplí en sentido positivo, ese desvío es positivo, entonces fui eficaz en cumplir esa actividad. Los de calidad tienen más que nada que ver con esto de cumplir con lo normado, entonces el proceso es de calidad o con lo económico. Gasté menos de lo que necesitaba gastar, ¿sí? Siempre van a tener, o siempre sus indicadores cumplen con alguna de estas áreas. Es sostenible, es eficiente, es eficaz, cumple con la calidad o con la economía. Simplemente va a depender de qué tipo de indicadores el que esté utilizando, ¿sí? O decida utilizar. Como unidades de medida, nosotros podemos tomar esto. Estoy hablando, mi indicador es un porcentaje. El 13% de los expedientes los trabajé en una semana. ¿Bien? O una tasa. El 23% de los expedientes que trabajé en el mes de enero del 2025
el 23% de los expedientes los trabajé en enero del 25 en relación a enero del 24, ¿está? Ahí voy comparando tiempos. El ratio es netamente financiero, es una razón netamente financiera. Puedo trabajar con números, que es una cantidad determinada, o puedo trabajar con promedios. Cada una de estas unidades de medida puede conformar un ratio. Y yo voy a elegir sobre qué tipo de unidad de medida quiero trabajar. ¿Quiero trabajar con números? Bueno, voy a decir, 10 de mis compañeros trabajé con números. El 1% de la dirección de administración se capacitó. Se capacitó el 1% en relación a los capacitados en el año anterior. Y ahí ya utilicé una unidad, un número, un porcentaje y una tasa. Y estoy explicando lo mismo. ¿Está? Entonces, depende cómo lo relacione, cuál va a ser la unidad de medida utilizada. ¿Sí? Perdón, Clau, ¿ratio significa eso? El ratio es la razón. Es la Es una razón. razón. Lo que pasa es que Bien. el ratio normalmente es financiero. O sea, se toma más que nada en la parte financiera para ver la evolución de los gastos efectuados, de la cantidad de capital aportado, si estoy en una sociedad del Estado, para ver si... bueno, por ejemplo, nosotros podríamos llegar a utilizar ratios con el tema de los pagos de las viviendas. ¿Ah? ¿Qué porcentaje de esas viviendas se cancelaron? Ahí vamos a ir utilizando ratios. Entonces, depende cómo sea el coeficiente, sobre qué lo esté llevando, si va a ser sobre la misma variable de un año anterior, si va a ser sobre la misma variable de ese mes, si va a ser la sumatoria sobre la cantidad de valores analizados, es lo que estoy tomando. Si va a ser una razón, si va a ser un porcentaje, una tasa, un promedio. Dependiendo cómo componga yo esa fórmula, es lo que estoy utilizando. ¿Sí? Si utilizo un comparativo de lo utilizado el año pasado con este año, o el mes pasado con este mes, estoy utilizando una tasa. Si estoy viendo la cantidad de expedientes realizados, de compras realizadas, dividido esas compras, va a ser un promedio. ¿Ah? Entonces, dependiendo de qué es lo que vaya utilizando o cómo conforme mi fórmula, es el tipo de unidad de medida que estoy llevando adelante. Normalmente la más utilizada, vuelvo a decirles, porcentaje, promedio, son las que uno suele ver más seguido. Pero se pueden aplicar cualquiera de ellas. ¿Cómo formulo el indicador? Fíjense que acá dice cantidad de SAF capacitados. Mi idea es, por ejemplo, que 30 personas de la administración se capaciten. ¿Bien? Entonces esa es mi idea. Ahora lo tengo que convertir en un indicador. ¿Cómo lo convierto en un indicador? Entonces, acá ustedes van viendo a la izquierda, en esta diapositiva, cómo voy armando el indicador desde el punto de vista lingüístico. Entonces, capacitar a los 10 agentes, bueno, dije, bueno, vamos con los 10, capacitar 10 agentes del SAF en Sicopro. Esto es lo que quiero hacer. Ahora, para armar el indicador debo invertir el orden. ¿Ah? Traigo el sujeto y paso el verbo después. O sea, 10 agentes del SAF los voy a capacitar. Fíjense que antes tenía capacitar a 10 agentes, ahora 10 agentes del SAF los capacito. Ahora, empiezo a agregar más descriptores a esto. Los quiero capacitar en Sicopro durante un mes determinado, ¿sí? O los quiero capacitar en Sicopro, en Safipro. Ahí voy agregando yo los indicadores o describiendo los que más quiera. En este caso eran 10 agentes del SAF capacitados en Sicopro, ¿sí?
Y después tengo que eliminar todo lo que sea alimentos cuantitativos que tengan esa descripción que yo hice. ¿Cuántos agentes? No me importa, el 10 lo saco. ¿Cuál va a ser el indicador? Agentes del SAF capacitados en Psicopro. ¿Bien? Esto que yo tuve acá es lo que pongo acá como mi indicador. Siempre vayan armándolo así. ¿Qué es lo que quieren? Y a partir de ahí yo voy construyendo el indicador, lo formulo siguiendo esta tablita, estos 4 pasos. Y ahí empiezo a formar mi cuadro de indicadores. Mi indicador ahora va a ser agentes de los SAF o de mi SAF capacitados en Psicopro. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la unidad de medida que yo tenga? Y digo, no voy a trabajar en un porcentaje. Quiero que, por ejemplo, que me va a servir a mí como, esta es mi base, los agentes capacitados. Mi porcentaje, yo digo, quiero que el 10% de los agentes se capaciten. Y ahí es donde yo voy a empezar a poner medidas. El 10% en el primer trimestre. ¿Bien? Cuando yo voy trabajando en esa capacitación, me voy a dar cuenta, voy a llegar a que el 10% esté capacitado en este primer trimestre en la temática. Bueno, ustedes dijeron recién, tendríamos que capacitar a los requirentes para hacer el pedido de suministro de SAFIPRO. Bueno, por ahí no es específicamente desde el SAF que se debería capacitar, pero sí podría ser un indicador agente de los distintos organismos capacitados en pedido de suministro. La unidad, y tranquilamente puede ser un porcentaje, yo puedo querer que el 30% de los agentes que hacen de requirentes estén capacitados en 3 meses, durante todo este año. Y ahí es donde yo voy evaluando o comparando si se cumple o no se cumple ese indicador que yo tuve. Porque este es el indicador que ustedes después van a ver más adelante que se va a poner en amarillo, en verde o en rojo. ¿Está? Me va a ir indicando si yo voy cumpliendo, tengo que ir haciendo correcciones para modificarlo. Tengo que ver cuál es el significado de esto. ¿Qué es lo que quiero? En este caso era formar para qué, para ser más económicos en la gestión, para ser más eficiente. O sea, si sabés qué es lo que tenés que hacer, es mucho más rápido el accionar en el momento que vos estás trabajando, ¿sí? Para eso los quiero capacitados. ¿Cómo armo este indicador? Fíjense que el total de agentes capacitados sobre la cantidad de agentes. Acá es donde formé este porcentaje. ¿Cuántos son los agentes capacitados? Se capacitaron 20 de 50, se capacitaron 10 de 50, 3 de 50, 40 de 50, no es lo mismo. Entonces ahí es donde me va a dar que ese indicador está en verde, en amarillo o en rojo. ¿Es lo mismo que haya capacitado 5 de 50 que haber capacitado 25 de 50? Y obviamente que no. Entonces, yo en un principio había dicho que quería capacitar X cantidad de agentes. Ahí es donde yo voy viendo cómo voy evolucionando, qué cantidad de expedientes quise trabajar o de pagos quiero hacer o de libramientos necesito hacer. Uno se puede ir poniendo indicadores de cada una de estas variables. Y ahí es donde va trabajando y lo último que nos falta acá es saber cuál es la fuente, de dónde obtengo esa información. Bien, en este caso de la capacitación puede ser, por ejemplo, la capacitación la dio contaduría, que me va a brindar la información, va a ser de contaduría de quiénes asistieron, quiénes estuvieron, o si era, no sé, con evaluación, quiénes rindieron, quiénes aprobaron, ¿está? Y recursos humanos me dijo, bueno, son tantos que van a ir de cada uno de los SAF a esa capacitación. Así es como yo voy construyendo cada uno de los indicadores. Por eso esta parte es fundamental. Primero, ¿qué es lo que quiero? ¿Cómo lo convierto? ¿De dónde tengo la información? ¿Y qué unidad de medida voy a utilizar? ¿Sí? Por ahí estaría bueno, si quieren, yo les dejo, armo un foro y para armar un indicador entre todos. A ver,
qué van poniendo, o por áreas, como dijo José Luis recién, a ver qué indicador sería importante para compras, para tesorería. Bueno, eso se los armo esta tarde como adicional, ¿está? Para ver cuál es, por ahí, de cada uno de nosotros piensa que es un indicador importante a tener en cuenta, ¿está? Dentro de sus áreas, que los va a ayudar después para el trabajo práctico, la segunda parte, cuando ustedes armen estos indicadores de las actividades que ustedes plantearon ahora. ¿Ah? Cada una de las actividades que ustedes plantean van a tener 1, 2, 3 indicadores, no muchos más. Para que al final, vamos a decir, de todos estos, mira, estos son los indicadores fundamentales que yo tengo que tener en mi lugar de trabajo. ¿Estamos hasta acá? ¿Cómo es el proceso de desarrollo de los indicadores o cómo los voy trabajando? Que es un poco lo que les decía, tiene que ver con los objetivos y las metas. Establecidos los objetivos y las metas de mi sector, de mi dirección, de la subsecretaría y demás, se empiezan a definir los indicadores. ¿Qué indicadores necesito? ¿Cómo voy a recopilar esa información? Vieron que recién decíamos cuál era la fuente de información. Obviamente esa fuente puede ser primaria o secundaria, dependiendo en qué momento obtengo la misma, si la obtengo de manera directa o me la van a brindar otros. ¿Qué, bueno, máximos diría acá, ¿no? ¿Qué máximos y mínimos acepto? Porque uno siempre se va a poner un rango sobre los que va a ir trabajando. No es que si yo quiero el 23%, es el 23%. Uno siempre dice más, menos, 2%, entonces vas trabajando en un rango donde, bueno, si me dan mis indicadores ahí, si no atendí a las 10 personas que dije, pero atendí 8, y por ahí estoy en el rango si dije 10 más menos 2. Si atendí 5, hay una alerta. ¿Por qué atendí 5? ¿Qué pasó? Planifiqué mal porque capaz que necesitaba tener mucho más tiempo de atención con cada uno de los ciudadanos que vino, o atendí 15. También es probable que haya, o elaboré mal el indicador, o la unidad de medida del indicador, o bien fue demasiado fácil, por lo tanto debería aumentar los valores de ese indicador que había planteado, que dije atiendo 10 personas por día, porque por algo me planteé que eran 10. Por el tipo de preguntas que me pueden hacer, documentación que van a traer, que tengo que escanear, que tengo que llenar formularios. Entonces, ahí es donde yo voy viendo cuáles son los máximos y mínimos que yo acepto dentro del mismo. Siempre ir haciendo el monitoreo y el seguimiento de ese indicador, comunicarlo. ¿Con quién lo comunico? Con el equipo de trabajo, con mis jefes. ¿Cómo lo puedo comunicar? Vieron que yo les preguntaba en el trabajo práctico 1, por las dudas, para los que no lo presentaron, todavía no la vieron esa parte, cómo yo hacía la rendición de cuentas. Quizás nosotros, desde el área de administración, la rendición de cuentas no es tanto al ciudadano, porque no es que publicamos en la página web del ministerio, hicimos tantas compras y demás, se podría hacer, pero sí estamos rindiendo cuentas, sí lo podríamos plantear como, ¿bien? ¿Cómo yo rendiría cuentas del trabajo que estoy haciendo a la ciudadanía? Que las termino rindiendo a mis superiores, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo haría hacia la ciudadanía? ¿Qué es lo de lo que estoy haciendo le podría mostrar y de qué manera? Por eso es más potencial esta pregunta en general, porque algunos me pusieron, sí, ¿cómo se hace esa rendición de cuentas? ¿Cómo la haría la ciudadanía? Pero por ahí es más difícil verlo desde la administración. Me lo hablaron desde lo genérico, ¿está? Pero específicamente acá, ¿qué es lo que yo mostraría o cómo rendiría esa cuenta en la ciudadanía si estuviese esa posibilidad de que lo vieran? Que tranquilamente el día de mañana me pueden decir, bueno, tienen que empezar a mostrar lo que se hace, va a quedar publicado en la página web del ministerio, por decir. Bueno, ¿qué es lo que muestro? ¿Cómo lo muestro? Y después, ¿para qué me sirve todo esto? Para la mejora continua. O sea, hace un ratito, no sé con quién hablaba, por chat, y le digo, acá estamos en ese proceso de mejora continua. Si no lo entendimos, lo mejoramos, vemos qué tenemos que aplicar.
modificar, cambiar, o qué tengo que hacer, ¿bien? No se preocupen si hoy no me sale. Me va a salir más adelante, pero yo lo hago, intento hacerlo, ¿sí? Y ahí está el proceso de la mejora continua. Así como la tengo desde lo laboral, lo tengo desde el tema de la formación. Entonces, esto es importante. Todas estas etapas me llevan... Uy, hay un chat, perdón. Todas estas etapas me llevan a mí a elaborar los distintos indicadores. Ah, era un mensajito, pero viejo. Quedan 2 diapositivas más y los dejo, chicos. ¿Cuáles son los principios que yo tengo que tener para la elaboración de indicadores de gestión? Primero, que tienen que ser homogéneos. Tengo que hablar de lo mismo. O sea, no puedo mezclar peras con manzanas. Si estoy hablando de expedientes, si estoy hablando de pagos, siempre me tengo que referenciar a lo mismo, ¿sí? Tiene que haber una continuidad en ese indicador que yo estoy elaborando. No pretendo hacer un indicador para que mañana ya no me sirva más. No, tengo que ver cómo o cómo diseño ese indicador para que sea fuente de información, que es para lo que necesito. Recuerden que los indicadores son los que me van dando alertas para ir tomando decisiones, ¿sí? Entonces tengo que saber que quizás construyo un indicador que no me sirve. Está bien, me sirvió darme cuenta que no me sirve, ¿se entiende? Y empiezo a elaborar un nuevo indicador. Tienen que ser precisos, no quiere decir que sea exacto. Por eso siempre damos un rango de juego donde estamos trabajando con esos indicadores. La aceptabilidad tiene que ver con que lo que yo estoy elaborando en ese indicador sea conocido y sea aceptado por el resto de los que estamos trabajando con ese indicador, o que estamos brindando información para la construcción de ese indicador, o para que ese indicador se alimente para brindarme información. Y obviamente tiene que ser confiable. Si el indicador no es confiable, no me sirve. Directamente prefiero no tener indicadores a que no sea confiable la información que yo tengo en ese indicador. Fíjense que acá siempre estoy hablando de información, porque ya ese dato lo estoy analizando para que me brinde a mí esa información para tomar decisiones. Esta es la última. ¿Para qué me sirven estos indicadores? Simplemente para tener una medición que sea objetiva. ¿Ah? Intento sacarle mi subjetividad de lado y es objetiva. Sucedió esto, para ser transparente, para poder rendir cuentas y para tomar decisiones informadas, como dice acá. Para eso me sirven los indicadores. ¿Estamos? ¿Se entendió? Fue mucho, así como apretado todo, pero... Esperen que me voy. Y acá sí los veo a todos. Sí, se entendió, profe. Quedaron así como Sí. todos calladitos. Ariel perdido, Andrea ahí con los auriculares que ya no quiero saber nada. Fin de semana. Quedaron mudos, chicos. ¿Estamos? Sí, profe. Estamos. Sí. Pobre, no les queda otro que decir que sí. Van a ver que cuando empiezan a armar sus indicadores va a ser fácil, porque cada uno sabe qué es lo que le gustaría evaluar o es importante en su sector de trabajo. Entonces, a partir de ahí, simplemente es ver cómo lo traslado eso a una fórmula, o sea, qué es lo que quiero medir, y es fácil de armarlo. Siempre recuerden de dónde voy obteniendo esa información, porque se tiene que ir nutriendo ese indicador, me tiene que ir dando alguna información. Si esa información es fiable, ese que me está brindando la información a mí es fiable, que por ahí es el sistema, ¿está? Si yo quiero analizar los pagos, el mismo sistema me va a estar dando la información de cuántos pagos realicé, cuántos me rechazó el banco, ¿tá? Esa info me la está dando los distintos sistemas o herramientas de gestión con los que estamos trabajando. Y cada uno, ¿por qué les digo que va a ser fácil? Que por ahí es como abrumador ver así, pero
una vez que nos ponemos, porque es el trabajo cotidiano. ¿Ah? Yo voy a saber, ahora, ahí la veo a Alicia y ya van a ver en el videito que ella plantea es, bueno, cuando les rechaza, cada vez que suben a Arca o al Psico, cuando está rechazado porque falló alguna de las cosas. Bueno, todos los meses me falla. ¿Por qué falla cuando yo subo y me rechaza alguien Arca y no me toma el 931 y demás? ¿Por qué sucede? O sea, quizás esto me ayuda a mejorar algún proceso. Había algo que detecté que va hacia otro lado. Lo que hablaban hoy Claudia y José Luis, con esto del informe de adjudicación, quizás es un proceso de mejora para otro, y esto es, uy, tarda mucho la directora o el director en hacerme las disposiciones. Implica que tardo en entregar la orden de compra, por ende no me entregan los insumos, por ende se queja mi compañero del otro sector que me había hecho el pedido de compra. Bueno, mi indicador de las disposiciones, o sea, del por qué no me salen las órdenes de compra en tiempo y en forma, puede desencadenar en decirme que era porque había un problema en lo que tardaban las disposiciones. Y eso es lo que yo puedo ir mejorando en el proceso, por lo menos informando, ¿está? Porque por ahí la toma de decisiones de decir, no van más dispos en todas, o van dispos en todas, viene a raíz de alguna alerta que surgió. Quizás la alerta era otro tipo de control que quieren hacer, ¿sí? Bueno, ahí es donde uno empieza a armar sus propios indicadores. Y la idea es que de acá a fin de año, por lo menos en cada nuestras actividades, tengamos 2 o 3 y después digamos cuál es el importante que yo pondría en mi tablero. Tampoco van a ser los 2 o 3. En este momento va a ser este. Este es el que me va a estar alerta, de esta actividad, de esta otra, ¿está? Pero no mucho, porque tener 10 indicadores para una sola actividad no nos sirve. Quiere decir que los estoy armando mal o no estoy eligiendo el indicador que corresponde. ¿Sí? Bueno, los dejo. Buen fin de semana. Ahora les pongo hasta el viernes no, perdón, domingo a las domingo. 23:59 Sí. Próximo viernes, bueno, el jueves el Día del Trabajador, feliz día para todos. El viernes no nos vamos a estar viendo, así que nos vemos el siguiente y ahí van a exponer todos, o la mayoría de ustedes, los trabajitos, los que tengo por video. Si logramos ese día, subimos los videitos, así los van viendo. Así que los que no tienen, no los van a presentar el martes, empiecen a armarlos para mandarlo. Aquellos que no les dije bueno, vayan armando de sus sectores, porque, bueno, elijan ustedes cuál es la temática y armen su videíto el viernes que nos veamos acá, lo trabajan. Elijan la temática que quieran. ¿Sí? Bueno, Gracias, chicos, profe. buen Buen fin fin de... de.